Bueno, muy buenos días. Es un honor para mí, como decano de la Universidad Fidelitas, iniciar esta serie de charlas de innovación para celebrar nuestro 40 aniversario. Es increíble servir en una universidad que llega a esta edad en donde ha servido a nuestro país y ha servido a la comunidad y ha desarrollado personas, mujeres y hombres que han salido al mercado, a las diferentes industrias, a servir con excelencia, como personas de verdad que agregan un valor diferente, de altísima calidad en las empresas donde trabajan o en sus propios emprendimientos. Entonces, de verdad es un honor para la universidad, para la junta directiva, para la presidencia, para la vicerrectoría académica y las demás áreas de la organización y para mi persona como decano de la universidad. En esta primer charla vamos a tener el privilegio de tener un invitado especial. Esta persona eh, es importantísima en nuestro país, no solo últimamente, que últimamente ha tenido un papel sumamente importante, sino durante toda su carrera. Quiero presentarles al doctor Tomás de Camino Beck. Él es un biólogo de la Universidad de Costa Rica y luego obtuvo una maestría en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y posteriormente obtuvo su doctorado en biología matemática en la Universidad de Alberta, en donde también tiene postdoctorado, lo que muestra que su vida ha estado llena de investigación, de innovación, de profundidad en la parte académica y no solo eso, sino que de los años que tengo de conocerlo, sé que se ha enfocado a la extensión universitaria, que significa que ha servido a personas, a comunidades, al país como un todo con sus proyectos de innovación. Eh, Recuerdo, y con eso ya me callo yo y le doy el pase a él. Una vez trabajábamos en otra institución y el decano de esa universidad en el consejo académico nos dijo que uno de los docentes quería proponer un proyecto y ese proyecto se convirtió después en el primer centro de innovación para la investigación de nuestro país y eso yo estoy seguro que cambió radicalmente la academia y la industria, y luego de eso don Tomás ha seguido sirviendo, inclusive ahora es consultor en modelos epidemiológicos y análisis de datos para American Health Organization y acaba de ganar el premio Wolfram a la investigación y a la innovación. Por lo tanto, es un privilegio para nosotros como universidad darle la palabra a don Tomás, al doctor Tomás de Camino Beck. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, don Luis Diego. Y sí, nos tenemos ya eh, casi, no sé, no una década, pero sí como 5 años de conocernos y compartimos en otra institución y fue de verdad un placer. Y bueno verlo por acá siguiendo en el trabajo universitario. Y bueno, para mí es un placer también poder apoyar la educación universitaria en todas sus formas y en todas sus denominaciones. Entonces, nunca he tenido mayor satisfacción que poder compartir con estudiantes, poder compartir con docentes. Yo creo que desde que casi que nací, he sentido la necesidad de mostrar lo que he aprendido a través de la enseñanza. Entonces, de hecho, esa es la filosofía que le doy a mis estudiantes, que es el saber significa que son capaces de mostrarlo y explicar a otras personas conceptos desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Entonces, muchísimas gracias y hoy les voy a hablar algo un poco, una mezcla un poco personal. Voy a compartir mi pantalla, dame un segundo. Espero que la vean. Voy a compartir algo
un poco de lo que soy yo y un poco de motivarlos, ¿verdad? Pensando en lo que estamos tanto viviendo ahora como lo que podemos construir y cómo debemos transformarnos, ¿verdad? Para poder ser ciudadanos y ciudadanas de futuro. Entonces, STEAM y innovación, y STEAM, que es una palabra que se ha hecho bastante popular, STEM se le dice a veces, yo le agrego la A por agregarle el arte, y ahora voy a hablarles un poquito de eso, y cómo ahora que vivimos una era tan digital, tenemos oportunidades inmensas que no teníamos y que no tenían incluso muchos de nuestros colegas hace algunos años atrás. Una cosa importante y esto siempre piénselo cuando hablen con otras personas y cuando ustedes mismos se presenten, ¿verdad? Como individuos. Nosotros no somos de unilineales, no somos solo en una dirección, nosotros tenemos múltiples dimensiones en nuestras vidas. Y a mí nunca me ha gustado eso de como que yo separo el trabajo una cosa y la diversión de otra, y como que tuviera una vida oculta. Cuando estoy en el trabajo tengo una vida privada oculta de deportes, de diversión, de familia, y cuando estoy en familia tengo una vida privada oculta de trabajo. Yo creo que eso nos diezma como ciudadanos, nos corta como ciudadanos, y yo creo que tenemos que mostrarnos quiénes somos a través de lo que hacemos. Y hoy tenemos montones de oportunidades para mostrarnos digitalmente, y aprovechemos esas oportunidades. Ahí les muestro un poco las múltiples fases en lo que me he estado involucrado. Mucho desarrollo, tecnología, arte, deporte, matemáticas, etcétera. Primero quiero hablarles un poco de por qué, si pensamos en la era de ahora, es definitivamente muy diferente a algunas, no muchas décadas atrás. Incluso cuando yo tenía 10 años, el mundo que vivía en esos 10 años era bastante diferente, aunque estaba iniciando un proceso de revolución de computación. Yo lo estaba viviendo y no tenía las herramientas que tenía en ese momento. Entonces imagínense, esa es una computadora en 1945, esa computadora se llamaba ENIAC. Se utilizó para hacer los cálculos de trayectoria de las bombas atómicas. Imagínense lo nefasto del proyecto. Y esa computadora no tenía ni siquiera un kilobyte de memoria, tenía como menos de un kilobyte, como 500 bytes tal vez de memoria, y ocupaba todo un cuarto entero, como pueden ver en esta foto. Y no solo eso, sino que para reprogramarlo había que cambiar los cables, había que reconectar prácticamente todo. Imagínense ustedes ahora, si ustedes hubieran vivido en esa época aquí como personas que viven en Costa Rica, probablemente hubiera sido imposible, ¿verdad? Pensar en construir algo, en mostrar o en desarrollar algo que pueda ser interesante a través de la tecnología, ¿verdad? No teníamos acceso a este tipo de tecnología, y ni siquiera los ciudadanos americanos en ese momento, comunes y corrientes, en realidad tampoco tenían acceso a ese tipo de tecnología. Era algo que se usaba para la guerra porque era extremadamente caro y, bueno, y extremadamente voluminoso, como lo están viendo ahí. Usaba tubos de vacío. Tengo entendido incluso que tenían que prenderlo en la mañana para poder al mediodía empezar a hacer los cálculos, porque los tubos empezaron en Arduino, que es una máquina que cuesta apenas $24, mientras que la anterior costaba millones de dólares, apenas $24, y es muchísimas veces más potente que esa computadora de ENIAC. Y la tenemos en nuestras manos, aquí en Costa Rica y en cualquier país. Y podemos construir objetos computacionales, lo cual nos da una capacidad impresionante. Es decir, podemos transformar en computadora casi todo. Este micrófono le puedo yo pegar un procesador, un computador adentro como esto, y hacer diferentes tipos de computación o análisis, ¿verdad? Entonces la información del micrófono entraría al micrófono, pero además utilizaría algún procesamiento digital y algunos filtros, y todo eso se desarrollaría de forma digital. Y eso nos da una gran capacidad de poder desarrollar nosotros mismos, sin tener que solamente obtener los objetos construidos de otras personas, sino aquí
aquí mismo en Costa Rica, ustedes como ciudadanos costarricenses, ciudadanos y ciudadanas costarricenses, podrían construir. Y vean ustedes este aparato que seguro don Luis Diego le tocó usarlos como a mí, ¿verdad? Este era un aparato de una casetera. En caseteras usaban estos cassettes de que era una cinta analógica y que entonces servía para grabar y reproducir música. Estos aparatos eran caros, eran grandes y un día, vean ustedes, una vez desarmé uno, tuve la oportunidad de que me dieran uno viejo en un laboratorio y lo desarmé y vean ustedes la complejidad de este aparato por dentro, ¿verdad? Tiene una gran cantidad de componentes, tiene una gran cantidad de elementos electrónicos, metálicos, tiene, qué sé yo, plásticos, tiene un montón de componentes, no solo electrónicos, sino eléctricos, motores eléctricos, etcétera. Entonces genera una gran complejidad y bueno, lo hace imposible también. Imagínense ustedes como costarricenses, si hubieran decidido, bueno, es que era un aparato de audio en ese momento, y esto estamos hablando de por ahí de los 80s, simplemente hubiera sido un imposible, ¿verdad? Un costarricense, una costarricense no hubiera podido desarrollar ningún tipo de tecnología porque era extremadamente complejo. La cantidad de recursos, equipos, manufactura necesario era realmente grande. Entonces nosotros estábamos en una serie de desventajas para poder nosotros construir. Pero vean ustedes lo que es hoy un reproductor o un aparato de grabación de audio. Es una placa de computadora que tiene un microprocesador y que es extremadamente pequeño y que cuesta, mientras que todo ese aparato anterior costaba probablemente los cientos de dólares, esto no cuesta ni siquiera $10. Y yo con $10 puedo construir el audio de otra manera, mientras que este objeto tenía prescrito para qué servía, ya venía decidido de antemano prácticamente para qué servía. Este otro yo puedo, todavía no tiene una función o no tiene un propósito dentro de un objeto claro. Yo le podría poner audio a los calzoncillos, si se me antoja. ¿Para qué? No quiero saber, pero podría ponerle audio a los calzoncillos así fuera de mi gusto, porque pienso que puede generar alguna cosa interesante. Y es por ese poder de la computación. Todos esto se transformó en una computadora y la computadora redujo su tamaño de esto a esto, ¿verdad? Y no solo eso, sino que incluso más pequeño, que no tengo ninguno aquí a mano, que siempre tengo montones de procesadores aquí en mi mesa. Hoy no tengo ninguno, pero y no solo eso, vean ustedes, en 1980, y esto pocos estudiantes y pocas estudiantes a veces me creen cuando les muestro esto. Estos son 20 gigabytes, ¿verdad? En 1980, estos gabinetes de aquí son 20 gigabytes, todo esto de acá, vean el tamaño, y costaba $1 millón. $1 millón, 20 gigabytes de memoria. Entonces pónganse a pensar, yo tenía 10 años en 1980. Si se me ocurría hacer algo en la era digital, en el mundo digital, era imposible, ¿verdad? Entonces yo, aunque quisiera ser digital, en esa época no podía. Ahora como adulto, y ya medio viejillo, ya sí lo puedo hacer, pero en ese momento no. Mientras que ustedes jóvenes, ¿verdad? Docentes incluso, y estudiantes de universidad, colegio y escuela, ya pueden vivir en ese mundo digital, ¿verdad? Donde ustedes utilizan las cosas digitales porque la memoria no cuesta $1 millón, sino que cuesta 128 gigabytes, cuestan $20 en un tamaño de una uña, ¿verdad? Y que incluso, imagínense esto, para poder reconfigurar toda una oficina, para agregarle memoria a una máquina, significaba tener un cuarto especial. Entonces, incluso en términos de infraestructura, era extremadamente complejo pensar en que las cosas podían ser digitales. Era un sueño de solo aquellas empresas extremadamente grandes, era un sueño de aquellos países extremadamente ricos. Mientras que hoy es un sueño de cualquiera y para cualquier uso.
porque este aparatito de aquí incluso es de formato todavía más general. Se usa en prácticamente cualquier computadora, en cualquier objeto que tenga algún tipo de procesamiento computacional. Y nosotros entonces guardamos nuestra información en objetos como estos de memoria, y incluso esto ocupaba cualquier cantidad, tenía tambores magnéticos para poder leer la información, mientras que esto es totalmente en memoria de estado sólido. Ahora simplemente estado sólido significa que unas moléculas cambian su configuración, y ese cambio de configuración representa unos y ceros en la memoria. Y bueno, vivimos en un mundo, vean ustedes, hace un tiempo atrás, bueno, se me echó a perder el trapeador de la casa. Entonces, rápidamente en línea, ¿verdad? Utilicé un diseñador 3D en línea, ni siquiera instalé nada en mi computadora. Hice las medidas, lo imprimí en una impresora de $300 en mi casa. Verifiqué que estuviera bien, le hice las medidas, hice algunas correcciones, lo adapté al trapeador, funcionó bien y bueno, aquí me ven ustedes ya utilizándolo. Es decir, que no solo podemos digitalmente construir las cosas, sino que ahora tenemos aparatos que nos permiten transformar eso digital en algo físico tangible a través de la construcción de plástico. De hecho, vean ustedes, esto hace un tiempo atrás, un amigo se le dañó el triciclo de la hija, y la hija estaba muy triste porque era su triciclo favorito. Y un pedal, este era el pedal que se rompió, mandarlo a traer costaba más que el triciclo, ¿verdad? O sea, no tenía sentido comprar el pedal porque un triciclo costaba mucho menos. El pedal costaba como $50 y el triciclo lo habían conseguido de segunda mano en otro lado. Entonces no tenía sentido, ¿verdad? Pero para la niña el valor del triciclo era mucho más alto que su valor monetario. Entonces, pues bien, teniendo una impresora 3D y un par de minutos en la computadora, yo puedo diseñar un pedal incluso donde ella puede participar de forma directa y agregarle al diseño y reconstruir aquello que de otra manera casi que hubiera sido desechado. Entonces nos transforma lo digital con esos elementos físicos, ¿verdad? Nos transforma a nosotros y nos hace vivir como una dualidad físico-digital, ¿verdad? Donde nosotros tenemos información digital convertirnos a físico. Y de la misma manera obtenemos información de lo físico de nosotros, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, nosotros tenemos localización, sabemos dónde estamos, cuando tomamos una foto se le guarda la información de geolocalización, y esa es información física que se guarda de manera digital y que yo después puedo procesar, revisar y manipular a través de herramientas digitales, ¿verdad? Claro, esta foto que ustedes ven aquí en realidad es posada, yo no estaba limpiando el piso, sino nada más hice el selfie, y eso ahí estaba un poco farsante, no lo hice yo realmente. Y bueno, nosotros vivimos, somos ya seres digitales. O sea, ya no cabe duda de que somos seres digitales. Tenemos una identidad en Facebook que lo usamos de múltiples maneras, a veces profesionalmente, a veces solamente de manera personal, a veces de manera para poder generar grupos de interés, y de muchas maneras, ¿verdad? Nosotros decidimos incluso de qué manera, incluso sacrificamos parte de esa información y estamos casi que dispuestos a que Facebook la use para otros propósitos, porque nosotros le vemos un valor a nuestra identidad digital y utilizamos Facebook para hacerlo, ¿verdad? Y nos comunicamos por Facebook, vemos lo que están haciendo otras personas y podemos juntarnos y hacer grupos de interés que son de mucha utilidad, ¿verdad? De la misma manera Twitter, donde se puede comunicar, además, se puede ser una fuente, un canal de comunicación. Y vean cómo el Twitter ha transformado todo, ¿verdad? Sobre todo desde la presidencia de Obama, por ejemplo, en Estados Unidos, donde utilizó las redes sociales fuertemente para poder promocionarse, y después ni para qué en el gobierno de Trump, por ejemplo, que utiliza el Twitter como canal de discurso, ¿verdad? Como canal de, no de comunicación, sino de discurso. Y ha tenido un poder y un impacto profundo en la sociedad norteamericana, incluso en la sociedad mundial, porque se transformó nuestro ser se transformó
y utiliza estos procesos, estos espacios digitales para extender nuestro ser, ¿verdad? Entonces no es que nos apaga, no, para nada, nos multiplica, ¿verdad? Nos extiende y nos hace mucho más grandes. Yo, por ejemplo, que programo, además tengo códigos en lo que se llama GitHub. GitHub es un repositorio de códigos, aquellos que estudian computación saben de qué estoy hablando, y ahí guardo incluso códigos que son programas para correr en computadoras, ¿verdad? Y forman vida permanente, y yo cambio computadoras, me consigo otra, y todos mis códigos viven en ese mundo digital indiferentemente de la computadora física que yo tenga aquí en este momento en mi escritorio. Y ni para qué LinkedIn, ¿verdad? De hecho, Diego Bolaños, que habíamos medio perdido el contacto por algunos años, me contacta a través de LinkedIn, ¿verdad? Porque uno se mantiene como profesional, es una cara profesional de nosotros, y entonces se puede comunicar a través de LinkedIn, puede verificar, las personas verifican profesionalmente quiénes somos, ¿verdad? Y entonces extendemos nuestra posibilidad, nos mostramos de una manera más inmediata. Imagínense esta misma situación en los años 80, ¿verdad? Donde la computadora existía, pero no tenía el internet, no existía. Hasta hacia finales de los 80 aparece el internet. Y cómo yo, por ejemplo, como profesional, cómo podía yo mostrar lo que soy, ¿verdad? Era imposible, tenía que físicamente llevar mi currículum a algún lado, por ejemplo, o si no estaba limitado al espacio, a la geolocalización incluso muy cercana. Mientras que cuando utilizamos estas herramientas LinkedIn, se proyecta, es una proyección mundial de lo que somos como profesionales, ¿verdad? Y en momentos de estos donde tenemos que se nos dificulte, redujimos considerablemente nuestro movimiento, estas herramientas se hacen todavía más esenciales y más fundamentales. Vean ustedes hoy, las charlas virtuales existían, ¿verdad? Se usaban, sin embargo, hoy se han hecho mucho más comunes, y que no me dejan mentir, don Luis Diego, que el costo de este tipo de charlas es muchísimas veces menor de lo que sería una charla en presencial. Y podemos nosotros, claro, no es lo mismo, hay elementos físicos, hay elementos tangibles que nosotros como humanos queremos. Sin embargo, esto le agrega a lo que nosotros hacíamos y nos forzó a utilizar y a vernos todavía más como seres digitales, ¿verdad? Donde ahora una charla se transforma casi que por automático, es de forma virtual, y más bien cuando se diga lo contrario es de otra manera. Y cuando regresemos a una normalidad diferente, haremos una mezcla de las dos, ¿verdad? Aprovecharemos los dos mundos, hablar una charla en digital y aprovechar lo físico para otras experiencias, donde lo físico es insustituible, no para hacer una presentación en PowerPoint en físico. ¿Para qué? Si ya lo puedo hacer en virtual, sino para hacer experiencias, por ejemplo, de educación, donde son más vivencias, ¿verdad? Donde yo, en vez de explicarles un fenómeno, es que nos sentamos a construirlo y deconstruirlo juntos en un laboratorio. Entonces puede transformar esa experiencia física, se transforma debido a ese fenómeno digital, y lo digital maximiza lo que nosotros podemos hacer, y le sumamos ahora lo que teníamos además como de ciudadanos físicos, le sumamos ahora lo que somos como seres digitales. Y esa idea de la oficina, ¿verdad? Bueno, y esto es de la película de Matrix, que me gusta mucho, esa idea de la oficina como un cubículo se está empezando a desaparecer. No sé si ustedes sabían, de hecho, empresas grandes que habían usado estos conceptos modulares de oficina, de repente el concepto de oficina desapareció. Tengo entendido incluso, por ejemplo, empresas como Microsoft, que tenía pensado comprar todo un piso de un edificio de estos de oficina, de repente es totalmente innecesario, porque ya no tienen personas físicas trabajando, ya no se necesita, y además por nuevos conceptos de bioseguridad, probablemente se reconfigura ese modelo de oficina. Entonces tenemos que volcarnos hacia lo digital, trabajar digitalmente y dejar solo lo que es extremadamente valioso para nosotros como humanos, dejarlo presencial. Pero lo que es meramente mecánico, técnico, repetitivo, no hace falta que sea
físico. De hecho, perdíamos mucho tiempo en esa labor física, ¿verdad? Y una oficina fría, en realidad, de humanidad tampoco tiene mucho, ¿verdad? Lo que sí tenemos que transformar también nuestros hogares como ciudadanos digitales. Trabajamos digitalmente en nuestra casa, pero nuestra casa tiene una función adicional que antes no tenía, ¿verdad? Es parte ahora de nuestro trabajo y tenemos que reconfigurarla para poder nosotros articular nuestro múltiples facetas en el mismo lugar sin que nos quedemos hasta aquí de donde vivimos, ¿verdad? Y vean ustedes, los datos, este es un data center de Google, ¿verdad? Es impresionante. Son galerones llenos de procesadores, de discos duros, etcétera, donde además ni siquiera nuestra información está localmente. O sea, todo lo que yo soy, que tengo, está digitalmente y está en la nube. Yo, de hecho, en este momento uso una computadora con muy poco disco duro porque todo lo manejo a través de la nube. Y si yo me agarro otra computadora en otro lugar, tendría acceso a absolutamente todas las mismas herramientas, todos los mismos archivos, todos los mismos procesos que necesito para poder trabajar. Y eso es extremadamente poderoso, ¿verdad? Porque entonces no nos hace depender de la máquina física como tal. La máquina física ya no es un objeto de tanto valor y me imagino que ustedes lo han sentido, ¿verdad? La computadora portátil antes, hace unos años atrás, aquel o aquella que tenía una computadora portátil era como, wow, ¿verdad? Tiene una laptop. Hoy en día, el valor de la computadora no está en la computadora como tal, sino en lo que yo pueda desarrollar con ella. Y toda nuestra información está en centros de información como este de aquí, que son masivos, ¿verdad? Que son extremadamente seguros en el sentido de que si esta computadora se me dañara, no habría problema, yo sigo trabajando. De hecho, esta computadora la compré hace poco. Tenía otra computadora que me la robaron del carro, ¿verdad? Y no perdí absolutamente nada más que un objeto físico de computación. Pero mis procesos, mi trabajo, mis datos, mis fotos, mi información, estaba todo en la nube. Y esa computadora era nada más una cáscara vacía con un poco de procesadores que yo accionaba para poder trabajar. Porque ni siquiera el trabajo mismo era la computadora. El trabajo mismo está en qué articulo yo como persona. Aquí les iba a hacer una demostración de inteligencia artificial, pero esta computadora ahora hice unas pruebas y se me quedó pegada y no quiero que se me quede pegada. Pero para mostrarles, para decirles más o menos qué era, vean ustedes, aquí estoy presentando en una plataforma que permite escribir incluso código matemático. Y yo puedo pegar una foto aquí y decirle Find Faces y me segmenta la imagen en todas las caras que vea en una foto. Así de sencillo. La inteligencia artificial, incluso los procesos de inteligencia artificial, están prácticamente, se han hecho abstracciones que yo ahora puedo usar como herramientas. Y la inteligencia artificial por sí misma no representa nada. El poder viene de nuestra capacidad de articularla y de colocarla y de usarla y de agregar y de construir valor con esas herramientas. Digamos, la inteligencia artificial no tiene valor en sí misma, sino que es lo que yo puedo construir como ciudadano digital, como ser digital, a través de mecanismos de inteligencia artificial. Y lo mismo pasa con este tipo de procesadores, ¿verdad? Esto es un pedazo de PCB plástico con silicio, con metal y con algunos otros elementos, estaño y qué sé yo, que no hace nada. Esto no tiene valor en sí mismo. El valor viene construido por lo que nosotros construyamos por encima. Como profesionales tenemos que entender lo mismo. Digamos, si nuestra carrera es administración de negocios, por ejemplo, tenemos que entender que el valor de la administración de negocio ahora, más que todo se puede automatizar, está en cómo nosotros como seres pensantes podemos articular, podemos ser artífices de cosas nuevas. Porque la computadora no nos va a ganar. Nosotros somos más audaces, nosotros usamos la computadora como medio, pero transformamos cosas y creamos cosas nuevas a partir de nuestras acciones. Entonces, algo como esto y una computadora o un protocolo ¿cómo se llama? De análisis administrativo, por ejemplo, es simplemente eso. La audacia está en cómo nosotros agarramos esos protocolos, los juntamos con otros y podemos generar un valor nuevo que antes no existía. Y ahora voy a hablarles un poquito más de eso. Vamos a ver si me quedó. ¿Ves? Ya casi se me quedaba pegado, pero por suerte, uy, me fui muy para atrás. Vamos a ver otra vez, me avanzo rápido. Ok.
Bueno, ¿y qué es de nosotros, verdad? Porque diríamos, bueno, con todo esto digital y la automatización es definitivamente algo que nos va a transformar. Vean ustedes algo como Uber, ¿verdad? Eh, o otras plataformas donde existían muchos intermediarios en el proceso de algo y de repente viene una herramienta digital y elimina todos los intermediarios, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, yo era uno de esos intermediarios y ahora quedo eliminado de la ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera un traductor de inglés a español, resulta que muchas herramientas de traducción automática son extremadamente buenas. Me eliminan a mí dentro de la cadena de producción y yo me quedo, bueno, ¿y qué hago, verdad? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Digital, repensar cómo nos construimos, cómo nos transformamos digitalmente nosotros también para agregar el valor que nosotros como humanos tenemos, que es precisamente nuestra capacidad de pensar. Que eso va mucho más allá en este momento de la computadora. Y no existe ninguna prueba en este momento que la computadora pueda pensar como nosotros. Y tal vez no necesitamos que piense como nosotros, porque que dejemos que la computadora haga lo que hace bien, que es procesamiento rápido, análisis de datos, y dejamos nosotros lo que nosotros podemos hacer bien, que es pensar, pensar y pensar. Lo repetitivo se lo dejamos a la computadora. Y de ser ciudadano STEAM, porque es STEAM, que es como una filosofía de educación donde se integra ciencia, tecnología, ingeniería, la A viene de arte y matemática como parte del proceso de educación. Se ha pensado mucho a nivel de escuelas y colegios. Yo voy más allá, yo lo que pienso es que somos individuos STEAM. Tenemos que ser individuos científicos, tecnológicos, tenemos que ser ingenieros e ingenieras, tenemos que ser artistas, tenemos que ser matemáticos, ¿verdad? Tenemos que dejar de pensar en que somos individuos de una línea recta, ¿verdad? Donde nuestro futuro se va haciendo cada vez más estrecho. Cuando somos jóvenes, la fascinación con muchas cosas, nos metemos en muchas actividades, vemos muchas áreas de conocimiento y a medida que vamos llegando a la universidad, que vamos llegando a ser profesionales, nos vamos estrechando y nuestro camino de pensamiento, nuestro camino de acción se va estrechando, ¿verdad? Deja de ser STEAM. Y no, más bien ahora deberíamos o dejarlo que avance de la misma manera o incluso amplificarlo, ¿verdad? Extendernos a áreas que jamás habíamos pensado que podríamos hacerlo. Y yo veo STEAM como esto, ¿verdad? No es aprender contenido de ciencia. Si ustedes estudian administración, si ustedes estudian derecho, si ustedes estudian humanidades, cualquier carrera que uno diría, bueno, no vamos a usar ciencia, aunque bueno, hay carreras de humanidades que sí son científicas, lo que extraemos es el tipo de conocimiento de la ciencia, ¿verdad? Que es el mundo natural, nuestra percepción del mundo natural, que el mundo natural tiene algo extremadamente interesante, ¿verdad? Y tiene mecanismos, tiene evoluciones que son extremadamente interesantes. Y sacamos valores que como ciencia podemos aprovechar. Objetividad, racionalidad, neutralidad, la verdad verificable, ¿verdad? Son elementos que vienen de la ciencia. No es que cuando yo hago STEAM, cuando yo me pienso como STEAM, no es que tengo que entonces ahora hacer un tratado científico para transformarme en un o una científico. No, se trata de incorporar estos elementos, ¿verdad? De buscar la racionalidad, la explicación, buscar una verdad que yo pueda proponer y que pueda ser verificada por otros. Y ser neutral en el sentido que lo que busco es una explicación sin ningún tipo de sesgo por mi condición como humano, ¿verdad? Y de ahí sacamos destrezas que son importantes que deberíamos tener. La experimentación, ¿verdad? La experimentación para probar algo, es algo que nosotros deberíamos incorporar a cualquiera que sea nuestras actividades como profesionales, como ciudadanos o ciudadanas. La capacidad de análisis, la clasificación, la detección de patrones, etcétera. Ven ustedes, por ejemplo, alguien como, no sé si están familiarizados con esto, este es el famoso plano inclinado de Galileo, ¿verdad? ¿Qué hizo Galileo Galilei? Bueno, resulta que cuando él observaba los objetos cayendo, él decía, pero es que yo sospecho que va más rápido, cuando lo suelto, va más lento que cuando llega abajo, digamos, de la torre de Pisa, se iba a la torre de Pisa con una bola. Cuando suelto la bola, el objeto va más rápido cuando llega abajo que cuando lo suelto. ¿Por qué? Se ponen a pensar, bueno, ¿por qué?
Claro, pues si lo tengo en mi mano, el objeto está estático. No puede pasar de estar sin movimiento a un movimiento de una velocidad constante, que era todo lo que se había estudiado Aristóteles antes, ¿verdad? No puede, tiene que haber un proceso de que pasa de una velocidad cero, va aumentando la velocidad hasta llegar a una velocidad cualquiera que sea que llegue al fondo. Entonces se inventó este plano. Vean, ustedes tenían unas campanitas aquí, ¿verdad? Para con una bola de metal que él soltaba aquí, medía el tiempo que sonaban las campanitas. Y bueno, básicamente explicó la aceleración, y no solo la aceleración, sino que la gravedad misma. Y vean ustedes, es ese pensamiento, el pensamiento científico. No es un título, no es la forma de pensar, es racionalizar, es tratar de ver, observar un fenómeno natural y tratar de explicarlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora bien, del arte sacamos otros elementos importantes, la experiencia, la expresión humana, porque no todo lo que hacemos es extremadamente racional, ¿verdad? Puede ser simplemente para expresarnos, puede tener otra motivación, puede tener otro propósito. De ahí sacamos la subjetividad, la imaginación, ¿verdad? Nos imaginamos algo y lo construimos dentro de ese imaginario. No interesa si está probando o no está probando nada, ¿verdad? Y utilizamos el concepto de estética, ¿verdad? Que le damos un valor estética que incluso nos identifica a nosotros, ¿verdad? Por eso reconocemos a nuestros artistas, músicos y músicas preferidos, lo reconocemos por su estilo, ¿verdad? A mí que me gusta Led Zeppelin, no cabe duda de que Led Zeppelin hace su propia forma, tiene su propia idea de lo que es el rock. Y esa estética es parte de su propio imaginario de lo que debería ser la música y genera una nueva modalidad de arte, que eso es lo que nos hace valiosos como humanos, ¿verdad? Esa expresión humana. Y a nosotros como escuchas también nos permite percibir, ¿verdad? Y aprovechar y vivir parte de esa expresión. Para aquellos que fueron al concierto de Pink Floyd aquí en Costa Rica, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Y qué destrezas vienen del arte? Bueno, crítica, analogía, evaluación. Como artista, yo soy artista también. Como artista, yo creo que no existe ninguna otra área de nosotros como humanos donde seamos más críticos con nosotros mismos, ¿verdad? Más que cualquier otra área profesional. Yo creo que cuando hacemos arte o tratamos de hacer arte, somos muy críticos de lo que hacemos, ¿verdad? Y buscamos nuestro lugar dentro del contexto dominio general del arte. Si yo toco guitarra, yo me busco cómo soy yo como guitarrista en el contexto de otros guitarristas. Y esa autoevaluación es extremadamente importante y lo debemos absorber de nosotros como seres STEAM para poder mejorar como pensadores, ¿verdad? Como nuevos seres digitales que ahora utilizan toda nuestra fuerza humana para extendernos hacia lo digital. Vean ustedes, este es un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Porque este es unos bocetos, unos ensayos de Picasso, y vean cómo él pasaba de un objeto, de un concepto de un toro, ¿verdad? Lo iba evolucionando, ¿verdad? Esto va aquí, después va acá, perdón, sí, va aquí, después va acá, después va acá, hasta que llegaba a esto. Vean ustedes, vean el proceso de construcción, de deconstrucción de imaginación. Paso de algo casi muy realista, ¿verdad? A una construcción imaginaria que tiene como motivo otro, ¿verdad? Que no es la representación literal de un toro, sino es una construcción, una expresión que tiene elementos estéticos y que tiene parte de mi expresión como humano, ¿verdad? La tecnología, parte del STEAM, ¿verdad? Ese es como el mundo artificial, nos trae todo lo que nosotros construimos, se refiere a tecnología, todo, hasta un lápiz. Son construcciones de un mundo artificial, un mundo que nos aunque se fue un segundo, de ahí sacamos el pragmatismo, la ingeniosidad, empatía, porque construimos no solo ahora para nosotros, sino para otras personas, ¿verdad? Y propósito, que estas máquinas parecieran estar construidas con un propósito predeterminado. Y de ahí nuestras destrezas, ¿verdad? De fabricación, de síntesis, de modelado, de formalización de esas construcciones tecnológicas. Un ejemplo de eso es el Google Glass, ¿verdad? Que ya desapareció, pero probablemente va a volver, sobre todo ahora que somos ciudadanos todavía más digitales. Este es el prototipo, ¿verdad?
Y vean que es una mezcla de una idea, de un concepto, con las habilidades y las destrezas para poder fabricarlo, para poder desarrollarlo y construirlo. Y este prototipo se construyó en menos de una hora construyeron hacerlo, agarraron una serie de componentes que tenían a mano y construyeron la primera versión de un Google Glass, que después se transformó en un producto que falló, ¿verdad? Porque no tuvo, aunque funcionaba bien, en realidad no parecía extender nada esencial de nosotros. Probablemente va a encontrar su nicho en algún otro lado en algún momento, ¿verdad? Yo mismo, que estuve involucrado en educación, tratar de construir robots para educación. Este es el proceso de prototipado que me llevó, ¿verdad? Esa experiencia tangible, tecnológica. Yo no estudié electrónica, yo no soy de electrónica, sin embargo, conozco la manipulación tecnológica y eso me permitió ir pensando en este prototipo, ir desarrollando esta idea que mezclaba elementos de arte, de ciencia, de tecnología, para poder llegar a este prototipo que se desarrolló para un proyecto que tampoco dio el fruto que se esperaba que diera. Y esa es otra historia para una larga charla algún otro día, ¿verdad? Y por supuesto las matemáticas, ¿verdad? Matemáticas el conocimiento es lo lógico, ¿verdad? La racionalidad, el formalismo, la rigurosidad. De ahí sacamos la abstracción, el uso de lenguajes para explicar de forma extremadamente rigurosa pensamientos que son lógicos. La inducción, deducción, la demostración. Dejemos de pensar en las matemáticas como que tenemos que ser Einstein, ¿verdad? Que tenemos que ser genios de las matemáticas. Yo mi doctorado estaba rodeado de un número grande de matemáticos. Les puedo asegurar que existen muchos personas dedicadas a las matemáticas y hay unos que no son tan inteligentes. Simplemente así es. No es automático que alguien que hace matemáticas es extremadamente inteligente. No, tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Tenemos que quitarnos esa idea de que yo no tengo habilidades matemáticas. Es que yo soy muy malo para las matemáticas. Eso es una fabricación, una construcción del sistema educativo, ¿verdad? Que nos empuja a que no somos artistas tampoco, ni somos matemáticos, sino que somos ahí un promedio que más o menos pero que no somos tan inteligentes para hacerlo, que somos más o menos, hacemos algo expresivo, pero no somos artistas para hacerlo, ¿verdad? Entonces nos empujan a homogenizarnos, a ser todos iguales. Y no, STEAM precisamente es eso, ¿verdad? Es como ser un artífice de diferentes áreas de pensamiento, de diferentes conocimientos, de diferentes valores, diferentes destrezas, e integrarlos en algo que a mí me permita construir, que me permita desarrollar, que me permita generar cosas nuevas, generar innovación, que me permita cambiar lo que otros hacen, que me permita desarrollarme como ser humano, que me permita desarrollarme como profesional, etc. Entonces tenemos que ser no solo seres digitales, sino seres STEAM y dejar de pensar que es algo de genios. Eso me lleva a uno de los últimos puntos, la innovación. Bueno, ¿cómo se suma todo esto? Definitivamente somos seres digitales, ¿verdad? Somos seres digitales. Incluso estoy ahora trabajando en un proyecto donde una de las personas con las que trabajo no quiere usar WhatsApp, niega usar WhatsApp por cualquier razón. Cualquiera que sea la razón, no está viendo el potencial de que se facilita la comunicación. Ahora estamos a comunicación por email y es un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque es un proceso mucho más lento. Cuando yo quiero compartir ideas rápido, no las puedo hacer con esta persona porque no utiliza WhatsApp. Se trata de ser digitales, de abrazar lo digital y permitir que nuestra humanidad se mueva hacia eso digital. Y cuando lo hacemos, incluir nuestra persona STEAM, ¿verdad? Agregar la parte científica de nosotros, la parte tecnológica de nosotros, la parte artística, la parte matemática, agregarnos como un todo, ¿verdad? No linealmente como una cosa, como un todo, como sales sumados, como capaces de integrar todo lo que corresponde a formas de pensar del humano, que son científicas, tecnológicas, matemáticas y artísticas. Y eso me lleva a innovación, ¿verdad? Innovación. Y yo les propongo aquí una definición de innovación que es bastante
bastante más dura, bastante más completa. Yo digo que innovación son productos, servicios, construcciones, protocolos que cambian patrones y comportamientos en la sociedad. O sea, no es generar nuevo, eso es novedad. Es que construir algo que cambia patrones y comportamientos en la sociedad. Y les pongo este ejemplo que es bastante cercano a ustedes. El iPhone, ¿verdad? Cuando salió el primer iPhone, ¿verdad? Que no, creo que fue en el 2007, si mal no me acuerdo. El primer iPhone cambió la forma en que usamos el teléfono. Hoy es una mini computadora. De hecho, los chicos más jóvenes ni siquiera hablan por teléfono. Lo usan para mensajes a través de WhatsApp. Transformó totalmente el teléfono de tierra que conocíamos y el celular, el uso del celular que conocíamos ya no es el mismo. Se transformó en un objeto, en una pequeña computadora que no solo nos sirve como una herramienta y nos identifica espacialmente en todo momento, ¿verdad? Y nos sirve además para incorporarlo a todas nuestras actividades como seres humanos. Eso fue este teléfono, ¿verdad? Que aquí está el número de features, digamos, que tenía en ese momento, que eran 135 features. Y bueno, esta es la innovación. La innovación ocurrió aquí. Ya lo demás son novedades. Pero este teléfono es nuevo, pero no, ya no generó ese cambio de patrón ni comportamiento. Ni siquiera este último de acá ha generado un cambio de patrón o comportamiento. Son simplemente novedades, nuevos elementos que son agregados. El cambio importante del patrón formó totalmente a la sociedad humana fue el primer iPhone que salió. Lo mismo podríamos decir de Facebook, lo mismo podríamos decir de Twitter y de otro tipo de desarrollos tecnológicos. De la misma manera en la música, ¿verdad? La innovación musical, una vez que aparece un artista digamos, que les gusta el grunge o algo parecido, o que venían de la época mía, ¿verdad? Que venía saliendo del glam rock y entra Nirvana, una cosa como Nirvana. Una vez que entra Nirvana, ahí es el momento de innovación. Cambió totalmente la forma en que se escuchaba y se construía música en los años 90. Y a partir de ahí eran novedades que producía Nirvana, ¿verdad? Cada disco era una novedad, pero el primer momento fue ese cambio que cambió totalmente a las personas. Y eso va a ocurrir con casi todo desarrollo que sea innovador, ¿verdad? Inicialmente es un proceso que cambia patrones y comportamiento y después va generando alguna novedad. Nosotros tenemos que pensar en generar innovación, no generar novedades, generar innovación. ¿Cómo construyo algo que cambie la forma en que la sociedad funciona? Esa sociedad, lo digo como grandioso, pero podría ser mi familia, podría ser mi comunidad, mi universidad, podría ser mi país, podría ser mi región o el mundo entero, ¿verdad? Pensemos en cómo empezamos a cambiar comportamientos y patrones a través de lo que construimos y de ahí de repente van a salir elementos innovadores que nosotros podemos construir, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos permite hacer innovación? Y aquí esto lo dejo más libre para que después preguntemos y lo discutamos. Pensar libremente, ¿verdad? Imaginar. Por eso el arte es importante, porque nos permite imaginarnos cosas que tal vez sean incluso imposibles, pero después replegarnos un poquito para entonces encontrar algo dentro de lo posible. Y existen montones de experiencias de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, arquitectos y arquitectas que generan un imaginario de lo que sería una construcción y se repliegan varios pasos para atrás para hacerlo posible. Construir, ¿verdad? Tenemos que construir cosas. Jamás vamos a innovar si no somos capaces de construir. Y no es contratar para construir ni que otros lo construyan. Yo tengo una gran idea y otro lo va a construir. No. Es nosotros mismos adquirir esa capacidad. Si a mí se me ocurre una idea, tengo que inmediatamente resolver cómo lo construyo. Y tengo que yo, protagonista, construirlo, ¿verdad? No depender de la construcción de otro. Las mejores empresas del mundo, en realidad, su CEO y sus administrativos están todavía muy cercanos a la construcción misma. El mismo Steve Jobs, ¿verdad? Como ejemplo, él estaba muy cercano todavía, él construyó con otra persona la primera computadora Apple y después siempre se mantuvo muy cercano a la construcción misma de cada objeto. Y eso genera esas empresas exitosas, que hoy en día ya nadie sabe ni siquiera quién es el CEO
de esa empresa. Experimentar, tenemos que experimentar. La creatividad viene de ese proceso de experimentación, fallar, pero fue entendiendo qué pasó para después corregirlo y reconstruirlo. Y demostrar. Hablaba con una buena amiga hace unos días que la era digital, la era de las redes sociales permite demostrar, permite presentarnos como individuos, como lo que somos capaces de hacer, y si aprovechamos bien las redes sociales, podemos incluso de forma contundente, inequívoca, mostrar de lo que estamos hechos y lo que somos capaces de hacer. Mostrarlo en carne y hueso o en digital, ¿verdad? De lo que realmente somos capaces de hacer. Si soy músico, mostrar mi arte para mostrar lo que somos capaces de hacer y estar preparados, ¿verdad? En esa demostración para recibir la crítica. Tenemos que dejar de pensar, ser autocomplacientes, tenemos que estar preparados, y yo creo que las redes sociales nos han permitido un poco aceptar, porque como hay anonimidad en el troleo, aceptar la crítica, ¿verdad? Aceptar que hay gente que no está de acuerdo con uno, aceptar que hay gente que lo trata a uno de herir, que lo trata a uno de lastimar, aceptarlo, ¿verdad? Como parte del proceso de demostración. Yo demuestro y recibo esa crítica y la acepto como parte de lo que soy, ¿verdad? Individuos digitales, ¿verdad? Recordemos que esa transformación digital que andamos buscando, donde todos los procesos que se puedan digitalizar se digitalicen, ocurre cuando nosotros como individuos nos transformamos en digital, ¿verdad? Si nosotros todavía vamos al banco a hacer las vueltas a pie y no lo tratamos de hacer totalmente digital, nosotros mismos no podemos empujar un proceso de transformación digital en ningún lado en el que estemos. Nosotros tenemos que ser individuos digitales. Esta es una foto de un curso que daba yo en otra universidad, donde se les enseñaba a los estudiantes a imprimir en 3D. Algunos decían, bueno, ¿pero para qué necesito imprimir 3D? Bueno, precisamente es la capacidad de construir, de imaginar los objetos de forma digital para después construirlos en físico. Y eso nos da una relevancia, eso nos transforma digitalmente. Vemos los objetos ahora no solo como construcciones físicas, sino como diseños digitales, y nos involucramos en el proceso de construcción y de construcción de esos objetos, ¿verdad? Y pensemos digitalmente, ya somos digitales. No me cabe la menor duda de que todos los que están ustedes aquí son ciudadanos y ciudadanas digitales, son seres digitales. Volquémonos al pensamiento digital. ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos en datos. Todo es construido a través de los datos. En este momento estoy generando datos a través de una charla. No solo información, sino datos del video, de los slides, etcétera, etcétera. Y eso nos puede generar valor si nosotros lo articulamos de forma adecuada. ¿Cómo? Bueno, haciendo operaciones sobre esos datos, ¿verdad? Porque los datos mismos no significan nada. Son datos primarios que no tienen relevancia en la medida que no se transformen en construcciones que nos permitan identificar, explicar, describir, proyectar, predecir, etcétera, ¿verdad? Y esas predicciones vienen porque detectamos patrones en esos datos, ¿verdad? Si hay algo que nosotros somos muy buenos como seres humanos es detectar patrones. De hecho, todo lo que hacemos a través de las computadoras de inteligencia artificial es mostrarle a la computadora o generar formas de que la computadora encuentre también esos patrones. Nosotros podemos, mientras que es un algoritmo complicadísimo identificar una cara en una computadora, nosotros identificamos inmediatamente las caras de forma en un tiempo extremadamente pequeño, porque somos capaces de ver patrones. En la aleatoriedad no hay nada interesante, es en los patrones que vemos algo interesante. Automatizar, ¿verdad? Una vez que hagamos algo más de una vez, buscamos la forma de automatizarlo, no sí para quitarnos el trabajo, que es diferente, sino para agregar valor a lo que hacemos, ¿verdad? Dejar lo que se puede hacer repetitivo, automatizarlo para yo hacer cosas que puedan ser mejores, para crear valor en lo digital. Yo construyo cosas con eso digital, creo nuevo valor y yo me transformo como una nueva persona que pueda construir todavía más. Creo que viene la última. Preguntas. Aquí les dejo el control no sé dónde, si hay preguntas en algún lado, si se ven en el Facebook o algo por el estilo. Déjenme ver, yo voy a abrir el Facebook yo también para ver si las veo. No sé si don Luis está por ahí. Listo, aquí estoy, doctor de camino.
Bueno, ha sido, yo creo, una de las mejores decisiones que hemos tomado, que sea usted, doctor de Camino, el que inicie esta serie de charlas de nuestro 40 aniversario. Voy a hacer tratar de, en un par de minutos, de comentar las cosas que a mí como persona, y así inicio, persona que usted mencionó, que soy una persona integral, que participo en muchas cosas porque soy una persona de múltiples definiciones, entonces, y de múltiples dimensiones. Entonces, al ser una persona integral, entonces puedo de verdad ejercer, participar, agregar valor y ser exitoso en muchas áreas de la vida, cosas que antes no podíamos hacer porque no teníamos los recursos, ni teníamos el dinero, ni la capacidad, y éramos como seres aislados o que vivíamos en un entorno que realmente era muy pequeño y podíamos agregar mucho valor. Y usted mostró la gran computadora en donde yo también programé en tarjetas perforadas en la Universidad de Costa Rica, empezando los 80, así que, pero éramos como gente extraña que tenía acceso a la tecnología, y ahora todos, como esas personas integrales, tenemos acceso a la maravilla de la tecnología, y eso nos ha llevado a vivir en este mundo digital como seres digitales, en donde de verdad me encantó la frase suya de decir, es que mi computadora es solamente un cascarón, porque todos los datos que ocupo, todos los programas, todas las cosas que yo ocupo y todo lo que yo puedo desarrollar está en la nube, en un medio digital. Y usted mencionó que nos encontramos gracias a las redes sociales, porque yo sabía que usted estaba en LinkedIn y ahí lo podía encontrar, lo encontré, y usted ahora comparte con nosotros, y entonces esto de verdad muestra lo maravilloso que es ser ahora una persona digital. Me gustó mucho la frase también, bueno, y ahora yo trabajo de mi casa, pero entonces tengo que reconstruir mi casa porque mi casa tiene en muchas otras funciones, viven otras personas, entonces esa reconstrucción Claro. de lo que tenemos que hacer me pareció muy importante. Me gustó también su descripción de lo que es STEM o STEAM, para cualquiera, en donde usted lleva al STEM a un nivel en donde agregándole el arte entendemos mucho mejor que realmente nosotros como personas podemos aportar muchísimo, porque la S de ciencia en la palabra STEM no significa que yo puedo usar, entender el mundo natural y los procesos de la naturaleza y lo que es valioso en la naturaleza, y puedo experimentar, puedo analizar, puedo clasificar, puedo usar la ingeniería para ser ingenioso, puedo usar la tecnología para todo lo que estamos viendo. Todos usamos la tecnología para, con un propósito, servir a otros, y que ese servir a otros nos incluye a nosotros mismos. El arte como eso que nos permite de verdad experimentar la humanidad, experimentar la estética, y que cualquier carrera, cualquier industria, cualquier profesión, por supuesto que es arte desde el punto de vista de que queremos hacer cosas maravillosas, pero también lo que usted decía, que nos vuelve críticos de nosotros mismos y de todo lo que hacemos. Y por supuesto que la matemática, qué dicha que usted mencionó, no es solo para personas racionalmente inteligentes, sino para todas aquellas personas, porque realmente lo que nos lleva a ser rigurosos en crear un lenguaje que pueda explicar las cosas. Entonces, ¿en cuál de las profesiones no podemos serlo? Y el cierre que usted hizo acerca de lo que es para usted la innovación, lo escribí y lo marqué con pilots fosforescente para que nunca se me olvide que su definición de innovación es hacer algo que cambie
los patrones y el comportamiento de la sociedad, que me cambie a mí mismo, que cambie a mi familia, que cambie a mi país. No es hacer, hagamos algo nuevo, no, es algo que de verdad transforme a la humanidad. Y entonces, usted no lo dijo así, pero los nuevos verbos que creamos, que es iPhoneizar, Uberizar, Airbnbizar, Amazonizar, ¿verdad? Que es esas empresas que realmente hicieron algo que transformó los patrones, transformó la sociedad. Y cierro diciendo que la creatividad nos lleva a nosotros como participantes en cualquier rol que nos toque participar, es estar cerca de la construcción de eso que vamos a hacer, que va a cambiar a la sociedad. Yo quisiera tal vez, don Tomás, en este minuto que nos queda, que preguntarle a usted que hacia dónde cree usted que vamos, qué sigue como país, como humanidad, en la academia, en la tecnología, no sé, algo que usted desde su pensamiento y los roles que tiene ahora, que usted cree que hacia dónde vamos, que nos sirva de consejo, recomendación, de cierre para terminar esta maravillosa charla, el doctor de Camino, por favor. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo creo que definitivamente estamos viviendo un momento especial, y yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta de que seguimos siendo objetos humanos, ¿verdad? Y que el valor está en nosotros, como seres humanos. Entonces yo creo que es momento que dejemos que la tecnología no nos domine a nosotros, sino nosotros dominar la tecnología, ¿verdad? Y como jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, docentes, empecemos ahora sí a pensar cómo aumento lo que yo soy, ¿verdad? Cómo le doy potencia a lo que yo soy a través de la tecnología, y no cómo la tecnología me estandariza o me iguala al resto, ¿verdad? Entonces es esa reflexión, yo creo que la que tenemos que hacer. ¿Qué soy yo? Y así por eso empecé esa charla. Bueno, ¿qué soy yo? Y ahora, ¿cómo con esa tecnología, con ese ser digital, yo puedo explotar y extender esas capacidades que tengo, ¿verdad? Para generar mucho más impacto en todos los círculos cercanos a los que pertenezco, ¿verdad? Generar mucho más impacto, porque cada uno de nosotros como seres humanos, algunos pensamos que no, ¿verdad? Que es muy inteligente, porque él es un líder y yo no soy líder. Todos nosotros tenemos algo definitivo y que aportar a nuestra sociedad, ¿verdad? Muchos pensamos que es que yo no soy líder, yo soy seguidor. Bueno, no es que seas seguidor, es que cuando pertenece a un movimiento donde hay un liderazgo, uno lo que hace es precisamente amplificar lo que yo quiero que suceda a través de otra persona. Entonces, mi rol incluso dentro de un grupo de que yo no estoy liderando es extremadamente importante, porque yo soy el que le doy esa potencia. Entonces, veamos la tecnología así, ¿verdad? Yo soy el que le doy esa potencia en realidad a la tecnología. Y ahora cuestionarme, bueno, ¿cómo puedo yo en este mundo que va a cambiar, que ya cambió, que está cambiando y que seguirá cambiando y que cada vez serán cambios más impactantes para nosotros como ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo puedo yo ser parte de esos cambios, ser parte de esas nuevas fronteras, aprovechar las oportunidades, porque todas las crisis generan vacíos, aprovechar las oportunidades que se van a presentar y estar listo como humano, como un individuo digital, como un individuo STEAM, para tomar las riendas de mis ideas, de mi pensamiento, y transformarlos y empujarlos lo más lejos posibles. Y echarse a pista, como dicen aquí, ¿verdad? Echarse a pista de manera contundente y fuerte y sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. Estar físicamente y mentalmente preparado, ¿verdad? Porque ninguna camino hacia arriba o de vanguardia o de avance es fácil, ¿verdad? Las ideas
que son extravagantes van a ser siempre consideradas extrañas, vamos a ser tipos extraños, vamos a ser tipos raros, pero es la única manera de que nosotros podamos avanzar como nosotros mismos o como con grupos de personas, cosas que puedan ser potencialmente transformadoras e innovadoras en el mundo. Excelente, de verdad, doctor de Camino. Viera que ese comentario me ayudó a que se diera respuesta a unas preguntas que tengo en el chat de Facebook. Entonces quisiera compartirle, me quedan 2 preguntas que tal vez sí vale la pena que usted haga un comentario final. Es que Ana Lucía Arce le pregunta, ¿qué cree usted que está fallando actualmente en la gente en función de la creación para pasar a la innovación? Porque muchos detectamos necesidades de productos que no existen, pero no aplicamos el ingenio individual para comenzar a innovar. Sí, bueno, es el problema que vivimos muchos de nosotros es que nos hemos quedado con un aprendizaje, con una educación que creemos que tiene que estar dosificada a través de solamente los procesos de educación formales, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado cuando quiero, de repente, pucha, es que se me ocurrió algo interesante, ¿valdrá la pena hacerlo? Yo lo que hago inmediatamente es buscar todas las herramientas posibles para lograr la construcción de lo más lejos posible de esa idea, ¿verdad? Hasta que el momento que no pueda y que tengo que buscar a otras personas que tienen más capacidades que yo en eso para ayudarme. Pero yo hago eso, el primer paso. Y hoy en día tenemos ese acceso a un mundo grande, ¿verdad? A través de la información, del YouTube, de las redes sociales, de los contenidos. Hay montones de contenidos que me permiten a mí ahora crecer mucho más rápido y tratar de llevarlo lo más lejos posible yo. Lo que ha pasado es que nos hemos quedado con la idea de que aprender es aprendizaje certificado. Claro. ¿Verdad? Es aprendizaje que viene formalizado a través de la institucionalización de la educación. Y no, eso es parte de lo que vivimos y está bien, pero eso es solamente, yo diría, un 50%. El otro 50% viene de nosotros, nuestra capacidad de transformar toda la información que hay aledaña, anexa en el mundo y transformarlo en saber. Y entonces entrar incluso de golpe, a mí me ha pasado, ¿verdad? Entrar de golpe en un grupo de expertas en algo, uno entrar desde afuera y entrar con autoridad, ¿verdad? Y todo sin certificado, pero con autoridad, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros buscar esa manera de no esperar pasivamente, definitivamente, educarnos nosotros y nosotras mismas. Y esa es la manera de empujar nuestras ideas hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Claro, entonces eso me ayuda a comprender, y tal vez usted crea que lo puede reforzar un poquito más. Tenemos que transformar el sistema educativo costarricense y global, obviamente, para que el sistema educativo realmente, me lo pregunta don Francisco Benavides acá, debe ser ese motor de la innovación y tratar de que no nos encasille o no nos limite a desarrollarnos, no enfocarnos en la teoría, la necesitamos, pero reducir lo máximo posible y que el resto sea absolutamente más práctico. Entonces, ese es el cambio que tiene que dar la educación, don Tomás. Sí, bueno, de hecho, creo que es Francisco Benavides, creo que es un matemático de la Universidad Nacional, muy buen matemático, con el cual he compartido unos modelos bastante interesantes. Yo lo que pienso es creando lo que le llama un sistema paraeducativo, ¿verdad? Es algo paralelo, porque transformar toda la educación es muy difícil. Muy difícil. Claro. Requiere un cambio estructural, pero potente, ¿verdad? Y que no solo involucra tu país, sino que además el mundo, ¿verdad? Porque tienes que hacerlo coincidir con además la educación de otras partes del mundo. Pero entonces crear un sistema paralelo a la educación, ¿verdad? Que es alterno, donde se cuestiona, donde ahí se falla, donde ahí pruebo, donde ahí vivo experiencias de esa educación que estoy viendo. Después me voy al sistema formal y exijo, ¿verdad? Ya exijo desde otro punto. Y esto lo he probado así, de esa manera, con jóvenes, sobre todo de colegio,
donde se les enriquece la educación, el aprendizaje con un sistema paralelo a través de los laboratorios de fabricación, por ejemplo, y estos después se van con mucha potencia a las aulas de clase y le dicen al profesor y profesora, bueno, no, es que yo hice esto y esto y esto y me interesaría ahora que vayamos hacia este otro lado. Yo creo que ¿verdad? eso. A los docentes les gusta que los empujen a nuevas direcciones, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, a mí me ponen a dar cálculo y bien, el cálculo es un procedimiento ahí, es qué sé yo, pero si alguien me pregunta y me empuja hacia afuera, pucha, es que es emocionantísimo, ¿verdad? Ojalá en un lugar que me pregunte algo que nunca había pensado o que no había explorado para llegar a la siguiente clase y decir, mira, es que lo estudié y ve qué interesante y hagamos esto. Yo creo que es por ahí. Entonces, crear un sistema paralelo de educación que puede ser nosotros mismos como individuos, crearnos ese sistema o buscar algunas otras alternativas que son un poco más informales, pero que nos permiten tener una experiencia más vívida de la educación y después empujar, ¿verdad?, el sistema educativo formal con nuestras propias ideas y nuestras propias experiencias que pueden ser muy ricas, ¿verdad? Y que van a transformar al final a los docentes y después al sistema educativo. Esa es la esperanza, por lo menos. Ok. Bueno, perfecto, genial. Sí, realmente eso es lo que debemos hacer como instituciones académicas, lograr que nuestros estudiantes en paralelo investiguen, busquen información y luego regresen al aula, y eso va a ser muchísimo más enriquecedor. Eso nos obliga como docentes, que muchos de los que estamos aquí somos docentes, a trabajar de verdad enfocados en eso, en que vamos a recibir de los estudiantes conceptos increíbles y que yo voy a aportar los míos y vamos a generar cosas que de verdad van a ser cambios radicales en nuestro país, que eso es lo que realmente necesitamos. Doctor de Camino, ya otras preguntas que tenía en el chat ya fueron respondidas por su charla o por los comentarios finales, entonces, aunque me duela mucho, creo que tenemos que terminar entonces la sesión. Ha sido una sesión de verdad maravillosa. Le agradezco mucho por haber aportado tanto para el grupo de personas que hemos estado acá. De verdad, haber compartido esa forma en que usted siempre lo hace, sin poner restricciones, nada más abrir su mente, abrir su corazón para mostrar lo que usted realmente es. Eso ha sido muy valioso para todos y todas las que hemos estado acá. De verdad, le damos gracias. Lo que más me alegra es saber que esta es solo la primera vez que va a compartir con nosotros, porque estoy seguro que vamos a compartir muchas otras veces más. Y a todas las personas que han estado conectadas o que van a ver esta grabación en Facebook después, estudiantes, docentes de nuestra Universidad Fidelita, de verdad, muchas gracias y felicidades por estar de 40 aniversario, que todos nosotros lo estamos cumpliendo en este momento. Doctor de Camino, gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a usted y muchas felicidades también por el 40 aniversario. Bueno, hasta luego a todos. Gracias.